La Biblia es un profundo mar de conocimientos y bendito sea el Señor que pone en nosotros esa inquietud de aprender y de conocer más y más y más y más de su palabra, que nunca, nunca nos cansemos. Ojalá lleguemos ancianitos haciendo esto. Ojalá terminen nuestros días haciendo esto, buscando del Dios del cielo. Muchas gracias por esa oración. Stephanie, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor a esta hora conectados, 22 familias, gloria a Dios en esta madrugada, bendito sea el Señor. Muy bien, continuamos entonces con la enseñanza que iniciamos el día domingo con esta serie de temas, el verdadero enemigo que tienes. Vamos a responder hoy varias preguntas que anunciamos anoche al final del devocional. La primera de ellas es, ¿qué es la meditación? ¿Por qué es importante? ¿Y cuál es la meditación de Satanás? Y tenemos que empezar por decir que la palabra meditar es una palabra que está en la Biblia, se encuentra en muchos versículos. Esa palabra meditar tiene que ver con un ejercicio que usted hace en su mente. Es algo que usted hace eminentemente en su mente. Eso usted no lo hace con sus emociones, usted no medita con sus sentimientos. No, no, no. Es literalmente el trabajar de manera fuerte, constante, intensa con sus pensamientos. La palabra meditar en una definición sencilla es pensar profundamente en algo. Eso es meditar. Pensar profundamente en algo. Cuando usted está pensando en algo, está tan concentrado pensando en algo, tan absorto pensando en algo, usted lo que está haciendo es meditar. El diablo lo sabe. Y el diablo sabe el poder que hay en la meditación de la palabra. El diablo sabe la libertad que trae el meditar profundamente en la palabra. Por eso Satanás se concentra en que usted no medite en la palabra. O sea, a él le interesa ponerlo a usted a pensar profundamente en cualquier cosa, menos en la Biblia. Por eso dice, la palabra dice en el Salmo 4, versículo 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. ¿Qué debemos hacer? Meditad en vuestro corazón, en nuestra alma, profundamente, y callad. En Génesis capítulo 24, verso 63, dice la palabra, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás, pensarás profundamente en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Fíjese usted
El secreto del éxito ya sabe cuál es. El secreto del éxito no es la basura que le están enseñando a la gente hoy, de hablar y confesar y decretar. No, no, no. Eso es basura, hermano. Aquí nos está dando el secreto del éxito en Josué, capítulo 1, versículo 8. No se apartará, esta ley no se apartará de tu boca. Vas a meditar en esta palabra día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito en este libro llamado Biblia. Entonces, en consecuencia, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En el Salmo 1, versículo 2, que ya lo mencionaba ahorita en la oración Stephanie, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Una de las oraciones que usted y yo tenemos que hacer, ¿cuál es? Señor, que la palabra para mí se vuelva una delicia, no una pereza. Que se vuelva una delicia. En el Salmo 63, 6 dice la palabra: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Dice la palabra en el Salmo 119, 15: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Más adelante ahí mismo en ese salmo, en el verso 148 dice: mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Dice acuérdate. Piensa, medita profundamente. Entonces, y podemos poner muchísimos más versículos. Muchos más versículos donde la palabra nos invita a meditar en ella. Entonces, meditar es pensar profundamente en algo. Por supuesto, la meditación bíblica es pensar profundamente ¿en qué? En la palabra. Sin embargo, la meditación de Satanás es completamente contraria. Satanás sí quiere que pensemos profundamente en algo, pero no en la palabra. Satanás quiere que pensemos, y de hecho lo logra muchas veces, en que pensemos profundamente ¿en qué? En los problemas, en las dificultades, en la imposibilidad. Y sabiendo Satanás el poder que hay en la mente de pensar profundamente en algo, se concentra en llevarnos a pensar en eso, en lo negativo, en los problemas, en las peleas, en las deudas, en las dificultades. Que el Señor nos ayude. Esa es la meditación de Satanás, llevarlo a usted a pensar profundamente en las dificultades. Y yo le quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuántas veces usted se ha acostado y usted está concentrado pensando en los problemas? Usted está concentrado pensando en la dificultad. Está concentrado pensando en la lucha. Está concentrado pensando en lo difícil. La Biblia dice que nosotros debemos meditar ¿en qué? En la palabra. Pero no hay un solo versículo que nos enseñe que debemos pensar profundamente
en el problema. No lo hay. No hay un versículo que nos hable de pensar profundamente en la imposibilidad. No lo hay. No hay un solo versículo que nos diga que debemos pensar profundamente en ese problema hasta el punto de que el alma se turbe, se confunda. En 2 tome nota de este versículo para que usted lo estudie. 2 capítulo 10, versículo 5, dice la palabra, derribando argumentos. Derribando argumentos. Cuando una persona ya tiene un argumento, por ejemplo, volvemos al ejemplo de ese pensamiento, yo no soy capaz. Y ese pensamiento ya le generó un concepto de sí mismo. Lo que la persona empieza a hacer es a levantar argumentos. No importa a usted cuánto le hable, cuánto le predique la palabra. La persona siempre le va a presentar argumentos. ¿Usted conoce gente que siempre tiene argumentos? ¿Siempre tiene respuestas? ¿Siempre tiene una explicación para algo? Siempre. Bueno, están llenos de sus conceptos y dice la palabra derribando argumentos, destruyendo. ¿Y qué más? Y derribando toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Qué tremendo es este versículo. En la versión que hemos estado mirando esta semana del Nuevo Testamento viviente, dice así: con armas tan poderosas puedo destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre no encuentre a Dios. Con armas tan poderosas puedo apresar a los rebeldes, conducirlos de nuevo ante Dios y convertirlos en seres que deseen de corazón obedecer a Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios por su palabra. Vamos entendiendo poco a poco, mis amados, que hay algo que usted y yo necesitamos. Y lo que usted y yo necesitamos, ¿saben qué es? Aprender, entender, comprender, aceptar. Que tenemos que doblegar nuestra mente ante la palabra. Hay gente que usted la ve que piensa mucho en la preocupación. Piensa mucho en la dificultad. Piensa mucho en la imposibilidad. Piensa mucho, siempre sus pensamientos tienden a eso, a, a centrarse en la puerta cerrada. 2 capítulo 10, versículo 5. Hay gente que se centra mucho siempre en el problema, en la dificultad, y psicológicamente su ambiente tiende siempre a eso. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene centrados en la meditación, no en la palabra, sino en sus propios razonamientos, no en las escrituras, no en los preceptos de Dios, no en los argumentos de Dios. Entonces recordemos que meditar es pensar profundamente en algo.
ya sean experiencias del pasado, del presente, en problemas. Hay gente que es adicta a pensar y adelantarse a los acontecimientos futuros. Y nosotros debemos meditar, sí. Dice la palabra que Isaac salió a pasear con el fin de meditar. Él necesitaba meditar sobre asuntos importantes. Nosotros debemos meditar en Dios, en la palabra, en su creación, en sus obras, en lo que ha hecho en nosotros. Cuando el enemigo venga a traer duda, cuando el enemigo venga a traer incredulidad, a debilitar nuestra fe, es bueno meditar en lo que Dios ha hecho, en lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Entonces la meditación bíblica es provechosa para nuestras almas. Escuche, la meditación bíblica es provechosa para nuestras almas, pero cuando usted concentra su capacidad de meditar, de pensar profundamente en algo que no es la palabra, entonces usted va a empezar a levantar argumentos y altivez contra el conocimiento del Dios del cielo. Y en consecuencia, sus pensamientos no van a obedecer la palabra. Ahora usted entiende por qué hay gente que ama profundamente a Dios, son sinceros en su amor hacia el Señor, pero les cuesta tanto obedecer la palabra, porque sus pensamientos no están habituados a obedecer a Dios. Y aquí en 2 capítulo 10 se nos está hablando de algo supremamente importante, se nos están entregando unas armas, escuche esto. Sabemos que nosotros tenemos una milicia con el Señor Jesucristo. Caminamos un camino, militamos con Cristo. Y dice la palabra ahí en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, nos está hablando de unas armas, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿Poderosas? ¿En qué? En la destrucción de fortalezas, la destrucción de razonamientos filosóficos. El apóstol le está diciendo aquí a los corintios, miren corintios, ustedes están llenos de mucho pensamiento y mucha meditación filosófica, pagana. Los rabinos judíos estaban llenos de sus dogmas y con esos dogmas estaban apagando la palabra en sus vidas. Y esos pensamientos y razonamientos filosóficos y esos dogmas se habían vuelto en ellos unas fortalezas. Se les predicaba la palabra y estaban llenos de argumentos y de fortalezas. Por eso el apóstol les dice, derribando argumento y toda altivez. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Claro, cuando usted le predica a alguien la palabra, cuando usted evangeliza a alguien, usted se va a enfrentar a esas fortalezas. Pero ¿en dónde están esas fortalezas? En la mente de la persona, en los pensamientos y en los conceptos de la persona. Medite en eso por un momento. Y lo poderoso de esto que estamos hablando. Y literalmente
Cuando nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, lo que oraba Stephanie, dejemos de pensar, dejemos de meditar tanto en nuestros argumentos, dejemos de argumentar tantas cosas que son incoherentes. Muchas veces una cosa es lo que estamos creyendo y otra cosa es lo que estamos argumentando. Muchas veces una cosa es lo que nosotros decimos creer, pero no somos coherentes con eso que decimos creer. Porque usted dice creer una cosa, pero está argumentando otra, está meditando profundamente en otra. Y el apóstol le está diciendo aquí y nos está diciendo a nosotros, por supuesto, debemos derribar todo eso que el enemigo levanta. Muchas veces nosotros estamos llenos de nuestra propia filosofía. Muchas veces nosotros estamos llenos de nuestros propios dogmas. Estamos llenos y la palabra entra en nuestra mente, amamos a Dios, amamos la palabra, pero nuestra mente entra a luchar, a luchar. Y empieza una pugna y un conflicto allá en nuestra mente y no debe ser así. Cuando nosotros meditamos en la palabra, hacemos huir los poderes satánicos que se levantan contra nuestra mente. Cuando dice la palabra derribando todo argumento, dice, todo argumento, estamos hablando de derribar en nosotros, quitar, destruir las teorías que se han formado en nuestra vida, los razonamientos, cualquier razonamiento ético, cualquier mitología, metafísica, doctrinas, filosofías, derribar todo eso, quitar todo eso. Llevemos todo pensamiento, aunque no quiera ese pensamiento, aunque usted su mente le diga, no, esa situación no tiene salida, porque en mi lógica humana no tiene salida. Llévelo cautivo a la obediencia de Cristo, pero esto solo es posible cuando usted medita profundamente en la palabra. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros queremos meditar en la palabra, pero luchamos contra muchas adicciones en nuestra mente. Porque hay adicciones que son intangibles. Escuche esto. Hay adicciones en la mente. La mente humana genera y desarrolla adicciones. ¿Cómo son esas adicciones? ¿Cuáles son esas adicciones? ¿En qué consisten? ¿Cómo se generan? ¿Y cómo combatirlas? Esta noche, en nuestro devocional, vamos a dar respuesta a estas preguntas. Bendito Dios, gracias. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti honra, te damos a ti gloria y alabanza. Señor, toma estas enseñanzas y úsalas y llénalas de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Y que estas enseñanzas y estas meditaciones de la madrugada lleguen a muchos lugares, a muchas personas.